Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver resta de expresiones algebraicas y vamos a comenzarlo a ver de la primera forma. Normalmente me van a decir de 4a más 5b menos 2c restar menos 7a más 8b menos 2d. Entonces hay varias cosas que debemos tener en cuenta. En la resta, normalmente nosotros cuando hacíamos resta en los primeros años, voy a correr esto un poquito más para abajo y ahorita continuamos. Nosotros teníamos resticas como estas. 7 menos 6 igual a 1. E identificábamos ahí varias partes. Entonces, la primera era lo que normalmente era más grande, que nosotros decíamos, ¿sí? Que siempre era más grande, que nos enseñaron desde pequeños que si esta primera parte era más pequeñita, entonces no se podía hacer. Sin embargo, pues no era que no se pudiera hacer, solamente que pues el resultado iba a ser entero si era menor. Pero a esa parte le decimos que se llama minuendo. La siguiente parte que nosotros tenemos, obviamente es el menos, que es la operación, y viene el sustraendo, que se supone que pues es lo que se quita. Y lo que nosotros denominábamos el resultado, pero que no es otra cosa que la diferencia. En este caso nosotros decimos que es la diferencia. Esta es la diferencia, o sea, el resultado de una resta. Estas son las partes. Entonces recordemos, esta es la diferencia, este es el sustraendo, este es el minuendo. Entonces, es muy importante entenderlo. ¿Por qué es muy importante entenderlo? Porque esto de las palabras de y restar, mejor dicho, esas palabras son las que me van a permitir identificar el minuendo y el sustraendo. En este caso, después de la palabra de, nosotros encontramos este trinomio que dice 4a más 5b menos 2c. Ese va a ser nuestro minuendo, que para que no nos confundamos lo voy a colocar de color azul. Luego viene la palabra restar y viene otro trinomio, en este caso menos 7a más 8b menos 2d. La palabra restar por sí misma es el signo y ahorita ya lo vamos a ver. ¿Listo? ¿Y qué es lo que se va a restar? En este caso, el de 7 menos 6 es el sustraendo era el 6. En este caso, el sustraendo va a ser este otro trinomio, el menos 7a más 8b menos 2b. La diferencia es la que tenemos que hallar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, vamos a seguir corriendo esto porque pues, si no, mejor dicho, no vamos a poder hacer nada. En este caso, vamos a entender lo siguiente. Lo primero que vamos a colocar en la parte horizontal es el sustraendo. O sea, volvemos a decir, esta partecita de acá la voy a copiar para que ustedes la vean, esta igualitica, tal cual viene acá, sin hacerle ningún tipo de modificación. Es decir, que el 4a, el 5b y el 2c siguen siendo, están teniendo los mismos signos. Pero como es una resta, y lo que les decía que la palabra restar era en sí mismo al menos, luego voy a colocar un paréntesis y dentro del paréntesis voy a colocar el sustraendo. Coloco el sustraendo y pues cierro mi paréntesis porque no lo puedo dejar abierto. Vamos a recordar, por favor, que este menos antes de un paréntesis va a cambiar cada uno de los signos de los términos que hay dentro del paréntesis. Es decir, en la parte horizontal lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Entonces, esta parte queda igualita. 4a más 5b menos 12. No sufre modificaciones. Pero este menos 7a, o sea, este menos que está aquí antes del paréntesis y que es necesario colocar porque acá muchos se preguntarán, profe, ¿podemos colocar paréntesis o debemos colocar paréntesis? Sí, lo deben hacer. Para que recuerden que va a afectar a cada uno de los términos que hay dentro. Es decir, este menos 7a ya no va a ser menos 7a, sino va a ser más 7a. Este no va a ser más 8b, sino va a ser menos 8b. Y este, que era negativo, menos 2d, va a quedar como más 2d. O sea, fíjense que el sustraendo cambia totalmente los signos. Donde era menos, cambia más. Donde era más, cambia menos. Después de hacer ese cambio, que es la única diferencia entre suma y resta, que pues en la resta hay que hacer cambio, entonces comenzamos a
colocar los semejantes. Voy a utilizar otros colores para no, pues para que no se confundan. Entonces vamos con el 4A y el 7A. Ambos son positivos. 4A como no tiene signo a la izquierda sabemos que es positivo. Entonces 4A más 7A me queda 11A. Luego, porque pues ahí no tiene mayor cosa que pensar porque ambos son positivos, es una de las normales que hacíamos. Ahora vamos con, por ejemplo, este, que es 5b y menos 8b. Entonces ahí es donde decimos, por si como son signos diferentes, debemos determinar cuál es el que tiene mayor valor absoluto. Claramente el 8 es el que tiene mayor valor absoluto, es decir que me va a quedar negativo. Y voy a decir que 8 a 8 le quito 5 y me queda 3b. Listo. Finalmente, entonces tenemos los otros que son menos 2c, los otros términos semejantes. Ah, perdón. Aquí ese menos 12 no tiene términos semejantes. Como no tiene términos semejantes, de una vez se va colocando en la respuesta, menos 2c. Y ahora el otro que quedó solito, que es este, más 2d. Entonces si ustedes se fijan, no hay otro con el mismo color, entonces lo debo colocar. Fíjense que aquí hay colores únicos. Los colores únicos son el menos 2c, este azulito acá, y este más 2d. No son semejantes, por eso no los voy a sumar. Y la respuesta me queda 11a menos 3b menos 2c más 2d. De igual manera, en la parte vertical lo que vamos a hacer es, colocamos el minuendo, que en este caso volvemos a repetir, es lo que viene después de la palabra de. Él no sufre ninguna modificación. Lo coloco arriba, aquí lo voy a colocar con color para que a ustedes no se les olvide que él no sufre ninguna modificación. Lo que sufre modificación es el sustraendo, que es lo que viene después de la palabra restar. Entonces en este caso lo que hacemos es esto. Lo iba a pegar, pero pues como no están las mismas letras, entonces lo que va a mostrar es cómo se va a acomodar. Como él va a sufrir una modificación, entonces en la parte vertical yo les sugiero que de una vez cambien los signos a la hora de pasar. Entonces no voy a colocar menos 7a, sino voy a colocar más 7a. En este caso lo coloco debajo del 4a para que pueda hacer la suma de manera vertical. Luego coloco el más 8b, lo coloco debajo del 5b. Luego coloco el menos 2d. Hay muchas personas que lo colocan, por ejemplo, así. Pero ahí luego se dan cuenta que esta era C y que esta es D y que no son términos semejantes y no los puedo sumar directamente. O sea, no puedo dar un, mejor dicho, reducirlos. Entonces en este caso voy a colocar, perdón que cometí un error acá. Este más 8b no era más 8b, sino se cambiaba el signo, aquí menos 8b, y este menos 2d quedaría más 2d. Entonces, qué pena con ustedes, coloco acá el más 2d, sumo, y entonces ahí ya me quedan los semejantes. 4 más 7 me queda 11, qué pena con ustedes, 11, 11a. Aquí 8 es 5 menos 8, es más grande el valor absoluto de 8, por lo tanto va a quedar negativo. A 8 le quito 5, me va a quedar 3. B, luego como no hay más en C, coloco el menos 2C, y como no hay más en D, entonces coloco el más 2D. Eso es lo único que hay que hacer para restar. La otra forma, vamos a mirarla rápidamente. Entonces, la otra forma de que me pueden presentar los ejercicios es decir esto. Restar, por ejemplo, 6x más x cuadrado más 5x a la 3 de menos 6x a la 4 más 8x a la 3 menos 6x a la 2 más 3x menos 2. En este caso, lo que voy a hacer es acomodar, entender cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. El minuendo va a ser este. ¿Por qué va a ser ese? Porque es lo que viene después de la palabra de. Y el sustraendo es lo que viene después de la palabra restar. Es decir, que en la parte nosotros lo colocaríamos así de manera horizontal, menos 6x a la 4 más 8x a la 3 menos 6x a la 2 más 3x menos 2, y lo voy a restar
esta parte que dice 6x más x a la 2 más 5x a la 3. Esto sería en la parte horizontal. ¿Qué hacemos? Dejamos esta parte igualita, no le tocamos absolutamente nada. Ya sabemos que el minuendo no se va a tocar, que lo único que vamos a tocar es el sustrayendo, que este 6x queda menos 6x, que este es más x cuadrado, queda menos x cuadrado, que este es más 5x a la 3, queda menos 5x a la 3. ¿Listo? Ya después de hacer eso, lo que vamos a hacer es organizando. Entonces comienzo con los x a la 4. ¿Cuántos x a la 4 hay? Solamente veo uno, entonces, o sea, menos x a la 4, entonces menos 6x a la 4. No hay nadie más con quien pueda reducir. Acá vamos a mirar los x a la 3 y los x a la 3 tengo dos que tienen x a la 3, que son estos dos términos. 8x a la 3 menos 5x a la 3 me va a quedar más 3x a la 3. ¿Por qué? Porque es más grande el valor absoluto del 8, queda positivo y 8 a 8 le quitamos 5, me queda 3. Listo, continuamos. Luego me queda menos 6x a la 2 y aquí también aparece otro x a la 2. Ambos negativos, entonces ya sé que si ambos son negativos lo dejo negativo y sumo 6 más 1, me queda 7x a la 2. Algunas personas se preguntarán que por qué 1. Vuelvo y les recuerdo que si no aparece coeficiente en x a la 2 es 1x a la 2, o en este caso menos 1x a la 2. Listo. Ahora, vamos a mirar si hay otros que son semejantes. Entonces, si vamos acá y decimos que sí, que efectivamente 3x y menos 6x son semejantes porque tienen la misma parte literal. 3x menos 6x me va a quedar negativo porque es más grande el valor absoluto de 6 que de 3. Entonces me va a quedar negativo. Y a 6 le quito 3 y me quedan 3x. Y ahora, finalmente, fíjense que quedó ese menos 2 solito. Eso quiere decir que él está ahí solo. O sea que no hay otro semejante. Entonces ya lo voy a incluir en la respuesta. Listo, esa sería la respuesta. Ahora, vamos a hacerlo vertical. Para vertical, entonces menos 6x a la 4 más 8x a la 3 menos 6x a la 2 más 3x menos 2. Lo colocamos, este es un polinomio completo. Recuerden que si hubiera algún exponente, por ejemplo, que no tiene x a la 3, entonces ahí se dejaría un espacio. Pero como si lo tiene, pues lo vamos a dejar ahí. Y ahora vamos a colocar, pero entonces acuérdense el error que cometí ahorita, que no le cambié los signos. Aquí le voy a cambiar los signos al sustrayendo. Este 6x no lo voy a colocar como 6x, sino como menos 6x y lo acomodo debajo de la columna de las x. Este más x cuadrado lo voy a colocar como menos x cuadrado y lo voy a colocar en la columna de los x al cuadrado. Y este 5x a la 3 lo voy a dejar ahí, lo cambio a menos 5x a la 3 y lo coloco acá en menos 5x a la 3. Listo, en este caso trazamos la línea y vamos a hacer la sumita. Menos 6x a la 4, pues no hay nadie con quien sumarlo, queda ahí. Al valor absoluto claramente es más grande el de 8, por lo tanto va a quedar positivo. A 8 le quitamos 5, me queda 3x a la 3. Aquí como ambos son negativos queda negativo. Y a 6 le sumo 1, que es el coeficiente de aquí abajo. Entonces yo digo menos 6 menos 1, me queda menos 7x a la 2. Acá es más grande el valor absoluto del 6 que del 3, por lo tanto queda negativo. A 6 le quitamos 3, me queda 3. Y aquí queda el menos 2. Si ustedes se fijan, es exactamente la misma respuesta. Espero que hayan comprendido todo, muchachos. Hasta luego.